Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Estamos una vez más reunidos en este programa de la Universidad del Discipulado. Quien les habla es su servidora Gina Banto y estamos reunidos para seguir aprendiendo más de nuestro Señor y vamos a iniciar este espacio con cánticos de alabanza. Y quiero citar el Salmos 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cánticos con júbilo, a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Con este lindo Salmos vamos a dar inicio a nuestro programa y vamos a entonar el cántico Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al digno Salvador, al que vive y al que reina. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nada soy, Señor, nada digno de alabar, solo arena en el vasto mar, solo a ti debo de Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Alabad al Señor, adorable pueblos, sí, al Señor por sus maravillas. Él es el Rey de los siglos y su nombre es inmortal. Oh, gloria, oh, gloria, gloria al Rey. Adoradle, que todos los pueblos sepan que Dios es el Rey. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. por sus maravillas. Gloria a Dios, Oh, gloria a Dios, a nuestro Mesías. Él es el Rey de los siglos. Mi alabanza es para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Qué bonito cántico, ¿no? Gloria al Señor en las alturas. Amén. A continuación tenemos otro cántico muy lindo, muy bonito, que en el Salmos número 10 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus gloriosas maravillas. Y con este lindo versículo vamos a entonar la canción Hermosa Sión.
Bien, pasamos a nuestro último canto que tenemos en nuestro programa. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas con su diestra, con su brazo santo, ha alcanzado la victoria. Salmos 98, 1 y 2. Entonces vamos a cantar el cántico Profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios, inmenso sin medida. Le hizo dar su Hijo por amor a los perdidos. Profundo también su dolor al Hijo desampara, mas siendo herido el único, los muchos van al cielo. Y aquí el hombre en la cruz, cargado con mi culpa, vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Fue mi pecado que él tomó, hasta que fue pagado. Su muerte me da vida. Yo sé que fue cumplido. Gloriarme yo no puedo, pues muerte yo merezco. Mi gloria estará en la cruz, la obra de mi Cristo, porque me ama tanto Él, no puedo comprenderlo, mas esto sé de corazón, por Él soy redimido, porque me ama tanto Él, no puedo comprenderlo, mas esto sé de corazón, por Él soy redimido. Hola a todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Universidad del Discipulado y el tercer tema de nuestra serie, Algo más importante que tu salvación. Mi nombre es Jonathan González y junto a mi amigo Jesús Amamé seremos los presentadores del programa de hoy en esta tarde. Bienvenidos a todos a este nuevo programa de la Universidad de Discipulado. Estamos seguros que el Señor bendecirá este programa. Y bueno, haciendo recordar que este programa se está también transmitiendo por Facebook y los invitamos, hermanos, a cada uno de nosotros para que puedan compartir este enlace para que las demás personas también puedan recibir esta bendición.
De mi parte y de todos los que formamos parte de este equipo, un saludo cordial de su hermandad de Chiclayo, Perú, de la Iglesia Adventista de José Olaya. Un abrazo en el Señor desde acá. Y bueno, Jonathan, síguenos contando. Así es, mi querido Jesús. En esta tarde tenemos el agrado, de verdad, gracias a Dios, a invitar a un gran orador, a nuestro querido hermano Fernando Arenales, que nos acompaña desde España. Él es un siervo de Dios, casado con la hermana Estela. Le damos un saludo muy cordial al hermano Arenales, con su esposa, la hermana Estela Pires. El hermano es miembro de la iglesia de Cardenaún en Cataluña, pertenece a la Unión Adventista Española de la División Europea. Así que estamos muy felices de contar con usted, hermano Fernando Arenales. Sea bienvenido a esta su universidad. Bien, hermanos, el programa de hoy es súper especial. El tema, como ya sabemos se llama La Vindicación de Dios. Bueno, sin duda será un gran programa, pero antes de eso, yo quisiera invitar a nuestro querido hermano Abner Chilón, que se encuentra en Sao Paulo. Él es director allá donde él radica con su familia en Brasil, en Sao Paulo, en la Iglesia Adventista de Hispano de Santo Amaro. Bueno, hermano Abner, lo invitamos para que pueda hacer la oración. Bueno, vamos a orar. Creo que hay un pequeño, vamos a invitar a cada uno reverentemente a orar para que sea de bendición este mensaje. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, nos dirigimos a tu trono de gracia una vez más para aclamar tu gran poder, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que sea derramado en esta tarde, a través de este mensaje, Señor, que este mensaje nos sirva de mucho para nuestras vidas. Utiliza a tu siervo, al hermano Fernando Arenales, quien tiene un precioso mensaje para cada uno de nosotros. Él será el que sea quien a través de su amor inmensurable, que es nuestro Dios, sea nuestro gran mensajero esta tarde, Señor. Acudimos a usted, porque usted es el único que puede ayudarnos en todo esto, mi Dios. Gracias una vez más por la compañía de cada uno de los presentes, de todos los lugares que se están conectando, sea por las redes sociales de Facebook o a través de este medio de comunicación que es el Zoom, Señor. Que sea un mensaje de un alimento sólido para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a escuchar una preciosa alabanza para nuestro Dios de parte de Raquel Samamé. El tiempo es con ella. Raquelita está por ahí conectada. Démosles un saludo adventista a todos. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Yo
Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú. El Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Y tu amor para mí no hay amor. Y Dios me ama. Él solo nos ama, nos comprende y nos ama de todos los males que existen aquí. Por eso le alabo con toda mi alma, porque me ha dado Jesús se calma. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú. El Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Sin tu amor, para mí no hay amor. No, Muchas gracias, Raquelita. Un saludo desde acá. Un abrazo. Muy bonito. Gracias a Dios también. Bueno, hermano Fernando, ahora sí, el tiempo es con usted. Pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por la invitación a la congregación José Olaya. Es para mí un placer estar de nuevo con vosotros prácticamente un mes después de ese primer día, el 25 de octubre, cuando estuve ya con vosotros. Hoy estamos aquí para presentar un tema bien solemne que hemos comentado ya antes, se ha comentado ya antes, que es la vindicación de Dios, y un tema también bien actual para nosotros que estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Para tratar un tema tan solemne me gustaría que comenzásemos pidiendo la dirección del Señor. Así que si me queréis acompañar en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí congregados, unos hijos tuyos, para estudiar cuál es tu propósito ahora para el fin de los tiempos, Señor, para entender en qué fase estamos del conflicto de los siglos, Señor, y qué es lo que tú quieres demostrar tanto al mundo como al universo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes con tu Espíritu Santo, Señor, que alumbres nuestros ojos, Señor, para que podamos ver toda tu gloria, Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Santísimo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como comentábamos, vamos a ver esta predicación de la vindicación de Dios. Y antes que nada, para fijar conceptos, sería importante que
recordásemos qué significa exactamente vindicación. Pues bien, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra vindicar como defender o exculpar a una persona injustamente atacada. Pero fijaros que en este caso estamos hablando de Dios, la vindicación es de Dios. Alguien podría arguir que, bueno, este es un título que yo estoy presentando, ¿no? Pero la realidad es que el título está literalmente extraído del espíritu de profecía. Lo vamos a ver hoy como esa expresión, la vindicación de Dios, está literalmente en el espíritu de profecía. Lógicamente está en la lengua original de Ellen White, el inglés, pero literalmente traducido, extraemos del espíritu de profecía la expresión la vindicación de Dios. Como os decía, este asunto es verdaderamente solemne y es verdaderamente importante. Y yo diría que es imprescindible para que entendamos lo que es realmente el movimiento adventista del séptimo día. También para que entendamos cuál es el propósito de Dios para ahora, el fin de los tiempos, para que entendamos realmente el conflicto de los siglos, no solo en su naturaleza, sino también en su desenlace, y sobre todo para que entendamos la escatología bíblica. Entendiendo por escatología bíblica aquellas partes de la Biblia que citan los acontecimientos del fin. Pensad, hermanos, que la escatología bíblica no es simplemente una sucesión de actos opresores que van a perpetrar las autoridades civiles y eclesiásticas de este mundo sobre su población y particularmente sobre el pueblo de Dios. Si nos limitásemos a eso, nos quedaríamos con una visión bien limitada. Hay algo que está pasando por detrás de las bambalinas, por detrás de los bastidores, algo por detrás de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y eso es lo que precisamente vamos a ver hoy. Hay una cita que es muy conocida, estoy seguro de que la mayoría de vosotros la conocéis, está en el Conflicto de los Siglos y dice que, hablando de estos tiempos finales, dice que sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. Fijaros lo que dice. Este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. Y ahora dice, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Como dice Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1, será un tiempo de angustia como nunca se ha conocido. Y es importante, hermanos, que dado que los sucesos van a ser tan duros como aquí se nos describe, tengamos bien claro cuál es el propósito del cielo, qué es lo que está sucediendo, porque en caso contrario, hermanos, esos acontecimientos tan severos con total seguridad nos van a aplastar. No vamos a poder sucumbir si no entendemos cuál es nuestra verdadera motivación y qué es lo que está pasando, como antes decía, por detrás de bastidores. Fijaros que no solo para prepararnos para esos tiempos, sino también ahora, si nosotros no entendemos cuál es la razón por la que este mundo tiene que ser despedido con ese tiempo de prueba tan severo, vamos a llegar posiblemente a conclusiones muy extrañas sobre Dios. Porque hermanos que murieron en Cristo tiempo A no pasaron por un tiempo tan duro. Y podríamos preguntarnos por qué nosotros sí. Y si no entendemos cuál es la razón de todo eso, que hay un verdadero propósito detrás de todo eso, podríamos llegar a conclusiones extrañas como que Dios hace acepción de personas, como que es arbitrario, es caprichoso o incluso que Dios es cruel. Pero nada más lejos de la realidad. Dios es amor, lo ha sido siempre, lo es ahora y lo será eternamente. Y como dice el Conflicto de los Siglos, cuando cierra el libro, quedará demostrado que Dios verdaderamente es amor. Así que es muy importante que entendamos no solo los acontecimientos que se avecinan para este mundo, tal y como los podemos ver en los noticiarios, tal y como los hemos leído muchas veces en la profecía, sino que entendamos
lo que está pasando a nivel espiritual. Así que vamos a empezar a hablar de esa vindicación de Dios y para ello vamos a arrancar donde precisamente arranqué hace un mes cuando estuve aquí con vosotros para hablaros del Evangelio Eterno. Si recordáis, arrancamos en el mensaje del primer ángel. Ese mensaje del primer ángel que está en Apocalipsis 14, del 6 al 7, y que dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Paramos aquí un momento y recordamos brevemente, porque va a ser importante también para lo que vamos a tratar hoy, que ese Evangelio Eterno fue anunciado por Dios a Abraham cuando le prometió y luego le juró que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y si recordáis, esa bendición consistía en solucionar el problema del pecado, en limpiarnos de nuestra maldad a nosotros que estamos en carne caída. Recordamos también que ese evangelio se ratificó, se cumplió en Cristo, quien vivió 33 años y medio de una vida justa aquí en esta tierra en carne caída, y por extensión nosotros, todos los que por fe nos agarremos a esa promesa, podemos ser partícipes de ella. Bien, esto es lo que dice la primera parte del mensaje del primer ángel, pero a continuación dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pues bien, también el otro día decíamos que este mensaje del primer ángel se predica por primera vez en 1844, nos lo dice el texto, porque la hora de su juicio ha llegado. Y fijaros que en este momento en el que ha comenzado el juicio, Dios nos insta a darle gloria. Así que podríamos primeramente preguntarnos qué es exactamente dar gloria a Dios, escapando un poco de las ideas primarias que puedan venir a nuestra mente. Esa primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué es dar gloria a Dios? Y la segunda pregunta es ¿por qué Dios precisamente nos insta a darle gloria porque haya llegado su juicio? Así que vamos a intentar abordar esas dos preguntas para intentar clarificar qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, está pidiendo a su pueblo que hagamos ahora que ha comenzado el juicio. Así que vamos a intentar contestar a esa primera pregunta. ¿Qué es exactamente y bíblicamente dar gloria a Dios? Pues bueno, vamos a ir a varios ejemplos, a un par de ejemplos realmente. Hay otros muchos en la Biblia, pero con estos dos creo que puede bastar para clarificar ideas. Fijaros, en Juan 15:8, Jesucristo dijo que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bien, aquí ya se nos da una pincelada importante. Jesucristo lo que está diciendo es que su Padre, Dios, es glorificado cuando llevamos fruto. Y evidentemente se refiere al fruto espiritual, a ese fruto espiritual que se describe, o más bien se enumeran en Gálatas 5:20, cuando dice, hablando de esos frutos espirituales que son la benignidad, la paciencia, el amor, etcétera, etcétera. De tal modo que vemos aquí que Dios, el Padre, es glorificado cuando su obra, la de Dios, es manifiesta en nosotros ante otras personas que pueden ver en nosotros la obra de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí Jesucristo en Juan 15:8. Pero vamos a ver un ejemplo más también, relacionado también con el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en este mundo. Fijaos, hay un episodio, recordaréis, en que un paralítico es llevado en su camilla a Jesús por unos compañeros suyos. Jesucristo está en una especie de edificio al que no se puede acceder porque está lleno de gente, de tal manera que estos amigos del paralítico deciden entrar por el tejado, por un agujero, hacer descender la camilla y llegar a la presencia de Jesucristo. Jesucristo les sana y en Lucas 5:25 dice lo siguiente: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Fijaos, una vez más, que lo que glorificó a Dios en ese momento es que en ese hombre
en ese ser humano, la obra de Dios fue manifiesta ante otros. En este caso fue una sanación física, pero si recordáis el contexto de la historia, veremos que por detrás de esa sanación física había una sanación mucho más profunda. En concreto, en el versículo anterior, en Lucas 5:24, dice lo siguiente, hablando Jesucristo dice lo siguiente, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, me paro yo un momento y recuerdo, lo comentábamos también el 25 de octubre cuando estuve invitado por vosotros por primera vez, que el perdón de los pecados del que habla la Biblia no es el mero perdón legal del pecado que suele entenderse por la mayoría del mundo cristiano. No, no. El perdón del pecado del que habla la Biblia incluye una regeneración del corazón humano. Incluye eso que Juan le contaba a Nicodemo, en el capítulo, que Jesús, perdón, le contaba a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, incluye un nuevo nacimiento. Es también lo que se llama la justificación por la fe. Una sanación espiritual. Pues bien, Jesucristo le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fijaos, la evidencia de que él tenía potestad para perdonar pecados fue la sanación física que le hizo. Es decir, esa sanación física era un reflejo de una sanación mucho más importante, mucho más profunda, que era la sanación espiritual. Y eso glorificó a Dios. De nuevo, una vez más, como en el ejemplo que antes hemos visto, lo que glorificó a Dios es que la obra de Dios en ese ser humano, en ese paralítico, fue hecha manifiesta ante los hombres que estaban alrededor. De tal manera que podemos concluir que dar gloria a Dios es hacer manifiesta la obra de Dios en un ser humano, en el hombre, ante otros, ante observadores que están viendo. Bien, pero había una segunda pregunta, que era ¿por qué en el mensaje del primer ángel Dios nos insta a darle gloria precisamente porque haya llegado la hora de su juicio? ¿Es acaso, hermanos, porque tenemos que salir, por así decirlo, con una buena foto en el juicio? Bueno, difícilmente puede ser esa la razón, porque hemos visto que dar gloria a Dios es hacer manifiesta la obra de Dios, no la nuestra. Así que posiblemente no tiene que ver tanto con nosotros como con Dios. Para respondernos a esa pregunta, ¿por qué Dios nos insta a darle gloria ahora que la hora de su juicio ha llegado? Vamos a pasar a unas diapositivas de PowerPoint que he traído aquí. Las voy a compartir para que las podáis ver todos. Bien. Vamos a ir a este versículo en el que Pablo nos dice lo siguiente, en Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fijaos, Pablo aquí está haciendo una comparativa, una distinción, la veracidad de Dios y la no veracidad del hombre. Y a continuación dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, pero ¿a quién le está diciendo esto último? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mirad, hermanos, para salir de toda duda, aunque ya os anticipo que eso se lo está diciendo a Dios, pero para salir de toda duda, vamos a ir al Antiguo Testamento, porque fijaos lo que dice antes, dice, como está escrito. Cuando en el Nuevo Testamento aparecen estas palabras, como está escrito, quiere decir que el texto está citando algo escrito previamente, es decir, algo citado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo en Romanos 3:4 no está sino parafraseando el Salmo 51, que os lo muestro aquí, en el versículo 4. Os comento brevemente, este salmo lo escribe David justo después de que él toma conciencia del grave pecado que ha cometido en torno a Betsabé y a su marido Urías. Y arrepentido, él dice lo siguiente: contra ti
contra ti solo he pecado. Ahora bien, hermanos, cuando dice contra ti solo he pecado, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién le está hablando David ahí? Indudablemente le está hablando a Dios. Bien, pues sigue diciendo, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de los de Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fijaos lo que está diciendo, hermanos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el juicio hay algo pendiente sobre Dios. Dios, hermanos, para decirlo claramente, está siendo juzgado. Y fijaos que el juicio que recibe Dios gira en torno a la veracidad de Dios, como antes citaba Pablo en Romanos 3:4. Y fijaos que también dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. El juicio gira en torno a si lo que ha dicho Dios es verdaderamente cierto, o por contra es verdaderamente cierto lo que ha dicho Satanás, que es la fuerza opositora que está en juego como vamos a ver. De tal manera que el juicio gira en torno a Dios. Por eso dice el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Ahora, alguno de vosotros podríais comentar que nosotros también estamos siendo juzgados. Sí, nosotros estamos siendo juzgados, pero fijaos que todo el asunto gira en torno principalmente y primeramente de Dios, porque, hermanos, Dios no podrá llevarse al cielo, a la eternidad, a ninguno de nosotros si Él no primeramente es reconocido justo ante el universo. Y recordamos también lo que antes comentaba, lo que vimos hace un mes en el Evangelio eterno, aquella promesa que le hace Dios a Abraham, esa promesa que luego Dios le jura en torno al cumplimiento de aquello que prometió y juró Dios, gira en torno de determinar la veracidad de Dios en el juicio. Vamos a verlo un poco más en detalle y vamos a ir a una cita, hermanos, del Espíritu de Profecía que considero sumamente importante, hermanos. Está en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 4, y este capítulo se llama El Plan de Redención. Yo, hermanos, os invito a que esta cita, bueno, os invito primeramente a que leáis todo el capítulo, pero esta cita en concreto, que es un párrafo que está prácticamente al final del capítulo, os invito a que la leáis, la releáis, la imprimáis, la tengáis en vuestra mesilla de noche para leerla a menudo, porque yo la considero fundamental, como decía al principio, para entender lo que es el movimiento adventista del séptimo día, para entender por qué nosotros hemos sido levantados por Dios para llevar un mensaje al mundo. Así que vamos a ver esa cita. Está, como os decía, en el capítulo 4, en la página 55, y empieza diciendo así. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Paramos ahí y ya nos dice que, cosa que es archisabida, que el primer gran propósito del plan de redención es salvar al hombre, pero fijaos lo que nos dice. Hay un propósito todavía más amplio y profundo que ese. No solo salvar al hombre. El plan de redención no es solo para salvar al hombre. Hay un asunto más y hay un asunto más amplio y profundo. Sigue diciendo, Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, por salvar al hombre. Y ahora aclara qué es exactamente salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Bueno, esto también lo veíamos hace un mes. Salvar al hombre no es meramente llevárselo a la eternidad, darle una recompensa. Eso es parte de la salvación, pero es la consecuencia de la parte principal. Salvar al hombre, cuando Dios dice que pretende salvarnos, Él lo que dice es que pretende restituirnos a la voluntad divina, al acatamiento de su ley, como dice aquí. Por eso, aquel ángel que se le apareció a José le dijo, pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará de sus pecados a su pueblo. Ese es el centro de la salvación, salvar de los pecados, restituirnos a la voluntad divina. Bien, ese es el primer propósito del plan de redención, como acabamos de leer. Pero vamos a leer ahora cuál es ese segundo propósito que dice que es más amplio y profundo. Dice, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y de ahí es de donde yo os comentaba que he extraído el título de esta predicación.
el segundo gran propósito del plan de redención es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y si tenemos dudas de que hay que vindicar el carácter de Dios ante el universo, solo hay que oír lo que muchas veces por labios humanos se oye de Dios. Dios tiene la culpa de los desastres, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente no más que es replicar las palabras de otro que os podéis imaginar quién es. Pero vamos a seguir leyendo para entender más exactamente a qué vindicación de Dios nos insta ese mensaje del primer ángel a hacer. Fijaros, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, fijaos que la vindicación era ante el universo, no solo ante los seres de este mundo, también los seres de otros mundos, así como sobre el hombre de este mundo, del universo, los seres de otros mundos y los seres de este. Se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo. De tal manera que ahora vamos, por decirlo así, atando cabos. Fijaos que en el mensaje del primer ángel nos decía que diésemos gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora nos dice aquí, patriarcas y profetas, que esta vindicación del carácter de Dios es algo que va a estar íntimamente relacionado con el juicio de este mundo, ese que comenzó en 1844. El gran asunto, por así decirlo, en el juicio es la vindicación del carácter de Dios, aunque por supuesto, como también antes decía, hay otros asuntos relacionados, pero el principal, el sustancial, es la vindicación del carácter de Dios. Sigo leyendo en esta cita de Patriarcas y Profetas, donde dice: el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, esa sería la primera parte del plan de redención, el primer propósito, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Es decir, demostraría que toda la actuación de Dios en referencia a la rebelión de Satanás ha sido justa y ha sido sabia. Demostraría, sigue diciendo, la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Fijaos, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios. Todo el conflicto, toda la rebelión de Satanás gira en torno a la ley de Dios. Y en suma, la gran acusación de Satanás es que la ley de Dios es injusta. Es tan injusta que no puede ser cumplida por las criaturas de Dios. Él se muestra como ejemplo, pero quiere mostrar otros ejemplos y en concreto los ejemplos que quiere mostrar somos nosotros, seres caídos. Este es el gran asunto que está en cuestión en el conflicto de los siglos y particularmente ahora en los tiempos de juicio. Y fijaos que por eso Dios nos insta en el mensaje del primer ángel a dar gloria a Dios. Y vamos a ir a varios sitios en la Biblia donde se nos confirma que efectivamente y afortunadamente en el tiempo final habrá un remanente de personas que efectivamente darán gloria a Dios, tal como Él instó a hacer en el mensaje del primer ángel. Vamos primeramente al libro de Ezequiel, a su capítulo 28, versículo 22, donde dice lo siguiente: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Fijaos, antes veíamos el concepto, glorificar a Dios es que la obra de Dios sea manifiesta en nosotros ante otros. Y aquí dice que en medio de ti seré glorificado, justamente lo mismo. Sigue diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. Ahí está la manifestación ante otros. Ellos sabrán que Él es Jehová, porque se habrá glorificado en medio de su pueblo. Cuando haga en ella juicios. Aquí ya está hablando del tiempo del juicio. En el tiempo del juicio va a ser glorificado. Y fijaos cómo termina el versículo. Dice, y en ella me santifique. Otras traducciones dicen, y en ella muestre mi santidad. La santidad de Dios será mostrada en su pueblo para que Él sea glorificado en el tiempo del juicio. A la conclusión del tiempo del juicio. Vamos a otra cita. Hay muchísimas, hermanos. Yo os invito a que leáis los textos de los profetas en el Antiguo Testamento. Están llenos de citas
de la glorificación de Dios en el tiempo final en su pueblo. Pero yo voy a ir a una más que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60. El capítulo 60 de Isaías habla clarísimamente, recorrerlo, leerlo entero, de el tiempo final y de la aparición de ese pueblo final que le dará gloria a Dios. Y fijaos en concreto lo que dice el versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Todos ellos serán justos, su pueblo remanente. Sigue diciendo, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. Es Dios el que está hablando. ¿Ese pueblo final que será justo es la obra de ellos o es la obra de Dios? Es la obra de mis manos, coma, para glorificarme. Es el mismo concepto, hermanos. Ese pueblo final, todos ellos serán justos, serán la obra de Dios para glorificarlo, a Él, ante el mundo, ante los hombres y ante el universo. Son magníficas nuevas de que finalmente el propósito de Dios será cumplido en su pueblo. Quiero mostraros un versículo más que aparecía, disculpadme un segundo, que estoy ordenando aquí las cosas en mi pantalla, que aparecía en la cita del espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas. Juan 12:31, versículo muy conocido, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fijaos que hablando del juicio, dice que el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Y será echado fuera en un doble sentido. Primeramente, será demostrado que todas las acusaciones de Satanás serán falsas, pero además será echado doblemente, ¿de dónde? De nuestros corazones, del templo del Espíritu Santo, que es los corazones del pueblo de Dios. Serán purificados y Satanás será erradicado de ahí. Así que vemos que todo esto tiene una conclusión satisfactoria, tal como está profetizado en la Biblia. Ahora, hermanos, ¿esto va a ser suficiente para que los seres de otros mundos puedan reconocer la gloria de Dios? ¿Va a ser suficiente para demostrar que Dios es veraz, como antes veíamos? Pues bien, para ellos, hermanos, vamos a trasladarnos momentáneamente, ni más ni menos que al cielo. Vamos a trasladarnos al cielo. No físicamente, sino por medio de la Biblia. Fijaos, en el libro de Apocalipsis hay 3 secuencias históricas al principio que recorren la historia de la Iglesia cristiana desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Esas secuencias son, como ya todos sabéis, iglesias, sellos y trompetas. Pues bien, en la secuencia de los sellos, al principio y al final, aparecen varias escenas de adoración en el trono de Dios. Y en esas escenas se va viendo cómo va modificándose la adoración a medida que se van cumpliendo hitos del conflicto de los siglos. Así que vamos a ver qué sucede en esas escenas. Fijaos, la primera de ellas está en Apocalipsis 4. Esta escena tiene lugar antes, lógicamente, de Apocalipsis 5. Y en Apocalipsis 5 recordaréis que es cuando aparece allí ese cordero inmolado, ese león de la tribu de Judá, que no es sino Jesucristo que ya ha ascendido al cielo. De tal manera que esta escena de Apocalipsis 4 es previa a la ascensión de Jesucristo al cielo. Y vamos a ver lo que se dice ahí. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes, los seres vivientes son ángeles, son de la corte celestial, querubines, serafines, etc., dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, estos son los representantes de otros mundos, de tal manera que ahí están ángeles y representantes de otros mundos, es decir, seres del universo. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, esos seres celestiales están
reconociéndole a Dios la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Por el gran hecho que ha realizado Dios hasta ese momento, es decir, la creación de todas las cosas. Ellos le rinden la gloria, la honra y el poder. Pasando a la siguiente escena, que es la que está en Apocalipsis 5, como ya antes comenté, una vez que ya ha ascendido al cielo el Cordero inmolado, Jesucristo, hay otra escena similar y vamos a ver ahí qué es lo que se nos cuenta. En Apocalipsis 5, versículo 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos, hermanos, le están rindiendo, como en la escena anterior, honra, gloria y poder. Pero aquí le rinden una cosa más, que es la bendición. ¿Por qué? Porque ese Cordero inmolado que ya ha ascendido al cielo es precisamente el cumplimiento de la bendición que Dios le prometió a Abraham, como veíamos hace prácticamente un mes cuando veíamos el Evangelio eterno. Esa bendición se cumplió en Cristo y una vez que eso ha tenido lugar, le reconocen también la bendición. Vemos aquí que en un nuevo hito del conflicto de los siglos, la corte celestial, esos seres vivientes y esos ancianos reconocen la obra de Dios y así lo declaran. Le rinden también la bendición. Y ahora vamos a la siguiente escena. La siguiente escena está ya en Apocalipsis 7. Ya vamos al fin de la historia de este mundo. En Apocalipsis 7, versículos del 4 al 8, se citan esos 144.000 que son ese remanente final que precisamente dará gloria a Dios, y después de esos 144.000 hay una nueva escena de adoración. Y fijaos lo que ahí se nos dice. Dice así: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos, están de nuevo la gloria, la honra y el poder, como en la primera y en la segunda escena. Está de nuevo la bendición, como en la segunda escena. Se añaden 2 más, la acción de gracias y la fortaleza, pero se añade una séptima cosa que le reconocen a Dios, que es la sabiduría. Finalmente, los seres celestiales reconocen que Dios es sabio, que Dios verdaderamente era veraz, que Él llevaba razón. Por si queda alguna duda de qué es esto lo que están reconociendo esos seres celestiales, vamos al versículo de la Biblia donde esta escena celestial que tendrá lugar es profetizada. Y esa profecía de esta escena, vais a ver que es la misma escena, una contada en presente y la otra contada en futuro, profetizada. Está en Efesios 3:10. Y nos la cuenta Pablo cuando dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, y fijaos, ambas palabras, la de arriba y la de abajo, sabiduría, son la misma palabra en griego, son la palabra griega Sofía. Sofía en griego quiere decir sabiduría. Para que la multiforme sabiduría o Sofía de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Recordamos que glorificar a Dios era hacer patente la obra de Dios en nosotros, en la Iglesia, para que sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, juntamente lo que se está contando arriba en Apocalipsis 7. Eso mismo profetizó el apóstol Pablo, que la multiforme sabiduría de Dios sería reconocida por las potestades celestiales. Ahora fijaos, en Efesios 3:10 el versículo comienza con las palabras ¿para qué? Luego hemos de inferir que lo que muestra esa sabiduría de Dios a las potestades celestiales es descrito en el versículo anterior. Así que vamos a verlo. Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
Así que recapitulando un poco, el misterio escondido desde los siglos en Dios muestra la multiforme sabiduría de Dios a los seres celestiales que finalmente, una vez mostrada esa sabiduría de Dios, se la reconocen en esa escena de Apocalipsis 7 del 11 al 12. Ahora, ¿qué es ese misterio escondido desde los siglos tan enigmático, tal y como suena, que mostrará la sabiduría de Dios? Bueno, pues para ello, hermanos, vamos a ir, no voy a ir aquí en la pantalla, pero lo recordaréis, esa expresión misterio escondido desde los siglos aparece en otros sitios de las cartas de Pablo. Y en concreto, uno de los sitios de los que aparece es Colosenses 1:26. Ahí aparece, lo podéis ver, exactamente la misma expresión, el misterio escondido u oculto desde los siglos. Y a continuación, en Colosenses 1:27, se aclara en qué consiste ese misterio. Y la clarificación dice que el misterio consiste en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Precisamente lo que Dios nos insta a hacer en el mensaje del primer ángel. En otras palabras, cuando por fe, participando en su muerte y en su resurrección, Cristo sea mostrado en nosotros, eso le dará gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y en Colosenses 1:28 aclara que todo eso es para mostrar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y fijaos que en Apocalipsis 10:7 nos dice que ese misterio que mostrará la multiforme sabiduría de Dios se consumará cuando esté por tocar la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel esté por tocar esa trompeta. Es decir, cuando esté por cerrarse el tiempo de gracia, es decir, cuando esté por cerrarse el juicio. ¿Veis que todo confluye? Es en el juicio cuando se están dilucidando esas cosas. Y cuando esté por concluir, cuando Jesucristo haya purificado a su pueblo en la tierra, el misterio de Dios habrá sido consumado y él podrá salir del santuario celestial y pasar a su siguiente fase de acción. Así que, hermanos, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues a que, como antes decía, Satanás finalmente será derrotado. Los asertos de Satanás serán confirmados como falsos. Fijaos lo que nos dice aquí Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué interesante, bajo vuestros pies. Lo aplastará Dios, dice bien claramente, pero es bajo nuestros pies, es por la obra de Dios en nosotros. Lo aplasta Dios, pero es bajo nuestros pies. Y fijaos que este versículo es la confirmación de esa profecía de Génesis 3:15, donde se anticipa que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y aquí también en Romanos 16:20 se nos dice cómo sucederá esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Será la gracia de Dios en nosotros la que hará que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies. Fijaos que el conflicto de los siglos discurre por un cúmulo de vicisitudes a lo largo de, hasta este momento, 6.000 años de historia. Suceden muchas desgracias en este mundo, sucede este tiempo final, pero, hermanos, Dios tiene un propósito altísimo en su gran sabiduría, que es el que nos dice aquí la Biblia en Nahum 1:9, que la rebelión no se levante una segunda vez. Dios quiere llegar a un convencimiento tan absoluto que Él en su sabiduría deja asegurado que nunca más, aun cuando sigan disfrutando del libre albedrío, sus criaturas volverán a rebelarse. No por la fuerza, sino por la convicción, por dar todas las evidencias de que Él era el veraz. Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos estado viendo el concepto, la idea en abstracto de la vindicación de Dios. Hemos visto también cómo eso realmente vindica a Dios mirando a la corte celestial, mirando al cielo, pero vamos a intentar verlo ahora desde un punto de vista más cercano a nosotros, de cómo lo podemos vivir nosotros como ese remanente que Dios tiene que levantar al final del tiempo. Y para eso, hermanos, voy a recurrir al libro de Job. El libro de Job, hermanos, es paradójicamente, siendo el libro más antiguo de la Biblia, el que antes se escribió aparentemente por Moisés, es un libro que habla del fin.
es un libro eminentemente escatológico. Y antes de pasar al libro de Job, yo lo que quiero es, para que no parezca esto que son mis palabras, quiero mostraros todas las evidencias bíblicas de que Job, el libro de Job, es realmente un libro eminentemente escatológico, un libro que eminentemente nos habla, nos apunta al tiempo del fin. Voy a hacer un análisis un poco exhaustivo. Espero que no se haga pesado, pero es que creo que es muy importante esto. Creo que es muy importante que quede bien claro que el libro de Job nos está hablando ni más ni menos que del fin. Así que la primera gran evidencia la encontramos en el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Voy a leer ahí este texto, que es un poco largo, a partir del versículo 13. Dice así: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente. Bueno, esta primera parte ya parece que habla del tiempo del fin. Y en concreto parece que está hablando de los tiempos actuales, ¿verdad? Porque nunca como ahora se ha visto a la Tierra a todo el planeta tan claramente rebelado contra Dios, ¿verdad? Como se nos dice en la Biblia que sucedería al final de los tiempos, en todos los frentes, en el frente moral, en el frente religioso, en todos los frentes. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es decir, esto que aparentemente está hablando del tiempo del fin, nos muestra cómo esos tres personajes, Noé, Daniel y Job, son aparentemente tipos de aquellos que evidenciarán la justicia de Dios en el tiempo final. Fijaos que en el caso de Noé es muy claro. Noé es claramente un tipo del tiempo del fin. En el tiempo del fin habrá una destrucción masiva, como la hubo en el tiempo de Noé por medio del diluvio. En el caso de Daniel también es muy claro. El libro de Daniel es eminentemente escatológico y ahí tenemos cómo Daniel fue llevado al foso de los leones por ser fiel a su Dios en contra de leyes civiles que se levantaron en su tiempo. Pero fijaos que el texto nos muestra a un tercer personaje, que es Job. Pero vamos a seguir leyendo porque se irá clarificando todo esto. Dice: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada, la tierra quedaría vacía. Otra señal clara de que está apuntando al tiempo del fin. Fijaos, por ejemplo, en el libro de Sofonías y en otros sitios se confirma que la tierra quedará desolada, vacía. Vamos a seguir leyendo en este texto de Ezequiel 14, versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra. Bueno, esto apunta clarísimamente a Apocalipsis 3:10, donde habla de un poder que matará a espada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres. En el tiempo final serán cortados hombres, sí. Nos lo dice el libro de Levítico, hablando del día de la expiación, ese tipo del juicio final, donde aquellos que no sean purificados serán cortados. E hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia, peste, como se dice en Mateo 24, el capítulo escatológico del Evangelio de Mateo, y por cierto, un asunto bien actual. Estamos en un tiempo de pestes, ¿verdad? De pandemias. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira, ella claramente está apuntando al fin, al derramamiento de la ira de Dios por medio de sus plagas. Sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. De tal manera que este texto, que parece que está apuntando al tiempo del fin,
nos muestra a tres personajes de la Biblia que se erigen en representantes, en tipos, en símbolos de ese pueblo justo del tiempo del fin: Noé, Daniel y Job. Pero hermanos, yo lo que quiero mostraros a continuación es que esto no es rizar el rizo, esto lo confirma el espíritu de profecía. Fijaos lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en sus páginas 199 y 200. Dice: los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Bueno, ahí está hablando de la gran tribulación y en concreto de ese pueblo que estará padeciéndola, que estará sufriéndola al fin. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma, cuando, si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habrá de librar su alma por su propia justicia. Ahí la hermana White nos muestra claramente cómo ese texto de Ezequiel 14, donde se cita a Noé, Job y Daniel, está en relación con ese tiempo de gran tribulación. Y ellos aparecen como símbolos del pueblo final que sí subsistirá en el tiempo del fin. Vamos a ver en otro sitio donde el espíritu de profecía nos corrobora igualmente que ese texto de Ezequiel 14 apunta al tiempo del fin y que por lo tanto Job, como Noé y como Daniel, son tipos del tiempo del fin. Y el texto es el que he leído al principio de esta predicación. Os lo voy a mostrar en pantalla. El conflicto de los siglos, página 607. Dice así: sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Os comento un momento, hermanos, que este texto está en el libro del conflicto, perdón, en el capítulo del conflicto de los siglos titulado El tiempo de angustia. Se está refiriendo al tiempo de angustia. Dice a continuación: en aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ¿Y qué pensáis que dice a continuación? En algo que todavía de momento no he mostrado en pantalla. Pues fijaos lo que dice: si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Es decir, ella cita Ezequiel 14:20, el último de esos versículos de Ezequiel 14 que leímos, justo a continuación de que ella describe lo aguda, lo tremenda que será la prueba del tiempo de angustia. De tal manera, hermanos, que aquí tenemos la primera gran prueba, la primera gran evidencia de que el libro de Job apunta al tiempo del fin, como apuntan también esos otros dos personajes, Noé y Daniel. Vamos a una segunda gran evidencia. Esta está en la carta de Santiago. Y ahí os muestro en el capítulo 5, a partir del versículo 7, fijaos lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Aquí vemos ya una primera señal que apunta al tiempo del fin. Esa paciencia, esa perseverancia de los santos que se cita, por ejemplo, en Apocalipsis 14 y también en Mateo 24. Tened paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor claramente apuntando al tiempo del fin. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Otro apunte al fin, el fruto de la tierra, que finalmente será dado. Aguardando con paciencia, de nuevo la paciencia del fin, la perseverancia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Inequívocamente, esto está hablando todo del tiempo del fin. Aquí nos cita la lluvia tardía. Sigue diciendo: tened también vosotros paciencia, de nuevo la paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Son todo, hermanos, apelaciones, referencias al tiempo del fin. Es indudable. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Aquí referencia al juicio. Una referencia más al tiempo del fin.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, de nuevo la paciencia, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y a continuación, en el versículo 11, fijaos lo que nos dice Santiago. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. En todo este contexto del tiempo del fin, de instarnos a tener paciencia, perseverancia, se nos pone como ejemplo a Job. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y fijaos, hermanos, qué interesante. El texto, aparte de vincular el tiempo del fin con Job, lo que nos dice es que en Job, voy a leer de nuevo la última parte del versículo de Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, vete al libro de Job y ahí encontrarás las evidencias de que aquello que parecía inexplicable tiene una explicación, y la explicación no entra en disputa con que el Señor es misericordioso y compasivo. En el libro de Job verás las evidencias de que aquello que parece un desastre, aquello que parece un caos, aquello que parece el abandono absoluto de Dios a su pueblo, realmente tú verás que el Señor no le ha abandonado, que es misericordioso y compasivo y que hay un fin elevado y solemne que justifica todo eso. Así que aquí tenemos la segunda gran evidencia de que el libro de Job apunta a la escatología bíblica, al tiempo del fin. La primera está en Ezequiel 14, la segunda en Santiago 5. Y quiero mostrar una tercera gran evidencia. Esta en concreto, más bien que una gran evidencia, es un lote de evidencias. Y este lote de evidencias lo encontramos en el propio libro de Job. Os voy a ir mostrando una serie de versículos de Job 1, donde vais a ver un paralelismo perfecto con otros versículos de la Biblia que tienen un contenido eminentemente escatológico. Ahí tenéis el primero, Job 1:13, dice: aconteció cierto día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, etcétera, etcétera. Fijaos, dice, estaban comiendo y bebiendo. Bueno, en Mateo 24, el capítulo escatológico del Evangelio de Mateo, nos dice que, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Lo que harán en el tiempo del fin, comer y beber, es lo que estaban haciendo en el tiempo de Job. Vamos a ver otra. Job 1:15 dice: cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron, y a los criados mataron a filo de espada. Llegan unas personas y matan a filo de espada a los criados y a los hijos de Job. Bueno, pues en el fin de los tiempos hay un poder que está matando a espada, ¿verdad? Ahí está, en Apocalipsis 13:10, hablando de esa bestia que sale del mar, que ha descrito en los versículos previos, dice: si alguno lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Pero ese alguno que mata a espada es la bestia que sale del mar, el poder que está refiriendo el revelador en los versículos previos. En el tiempo final habrá un poder matando a espada. En tiempos de Job había un poder matando a filo de espada. Vamos con otro más. Job 1:16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo yo escapé para darte la noticia. Bien, en el tiempo de Job ellos pensaban que había fuego de Dios cayendo del cielo. ¿Habrá fuego cayendo del cielo en el tiempo del final? Apocalipsis 13:13 dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y fijaos que es muy interesante, porque aunque los que están recibiendo ese fuego pueden interpretar que es del cielo o que es de Dios, realmente, por ejemplo, yendo primero a Apocalipsis, sabemos que ese fuego aparentemente del cielo lo hace descender la bestia que sale de la tierra. Y esa bestia no es una bestia guiada por Dios, más bien por Satanás. Es Satanás el que hace caer fuego del cielo, pero hace pensar que es de Dios. De la misma manera, en el libro de Job,
Cuando dicen fuego de Dios cayó del cielo, si recordamos la historia, que luego la vamos a repasar dentro de un momento, recordáis que el que está actuando ahí, eso sí, permitido por Dios, es Satanás. Ese fuego lo está haciendo caer Satanás, como en Apocalipsis 13, aunque los que lo reciban puedan creer engañados que es fuego del cielo, fuego de Dios. Vamos a otro versículo. Job 1:17. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Bien, ahí hay unos señores, los caldeos, un pueblo, los caldeos, que son los que están hostigando a la casa de Job. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los caldeos? Lo podemos encontrar en muchos versículos de la Biblia, pero yo voy a mostraros uno de ellos, por ejemplo, Ezequiel 12:13, que dice: mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Hermanos, los caldeos son los babilonios, de tal manera que, así como en el fin del tiempo el poder hostigador será Babilonia, la Babilonia espiritual, en el tiempo de Job el poder hostigador era Babilonia, los caldeos, porque Babilonia y los caldeos son una y la misma cosa. Vamos con uno más. Job 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Vemos que aquí lo que crea destrucción también es un gran viento. Pero ¿hay un gran viento en el tiempo del fin? Vamos a ver Apocalipsis 7:1 lo que nos dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hermanos, ahora mismo los vientos están sujetados por esos ángeles, instados por Dios, aunque la apariencia, veremos lo que sucede, es que poco a poco se van soltando. Pero fijaros lo que nos dice: cuando se suelten, habla ahí en Apocalipsis 7:1 que habrá un viento que soplará sobre la tierra y caerá un gran caos sobre la tierra. De la misma manera que se nos dice en Job 1:19, un gran viento vino del lado del desierto y azotó. Ahora, hermanos, fijaos, de la misma manera, en Job 1:19, ¿qué es lo que azota el viento? Dice: las 4 esquinas de la casa. ¿Qué es lo que azota el viento abajo? Los 4 ángulos de la tierra. Hermanos, Job 1 nos está dando todas las señales del tiempo del fin, con otro lenguaje, en otro ámbito, pero son las mismas señales, las mismas evidencias: el viento, las esquinas, el fuego descendiendo del cielo, etcétera, etcétera. Vamos a ver una más. Job 1:3, hablando del propio Job, del personaje, dice: su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel hombre, Job, era el más grande de todos los orientales. ¿Os recuerda algo esto de los orientales que aparece en el tiempo del fin? Ya lo creo, hermanos. Fijaos, Apocalipsis 16:12 dice: el 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Está hablando ya en la 6ª plaga. Y el agua de esta se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esos reyes del oriente son el remanente final, que finalmente muestra todas las evidencias de la gloria a Dios, de que Dios era veraz. Y fijaos, en Job 1:3 nos dice que Job era el más grande de todos los orientales. Es decir, es un gran tipo de los orientales, es un gran tipo del pueblo victorioso del fin, que dará gloria a Dios. Bueno, perdonad lo exhaustivo, lo largo de este análisis de evidencias de que el libro de Job es un libro escatológico, pero pienso que es absolutamente necesario para que a la hora de leer y analizar el libro de Job no tengamos dudas. Eso está hablando del tiempo del fin. Lo que veamos ahí va a ser un aprendizaje del tiempo del fin. Así que ahora sí que ya, sin más dilación, vamos a ver a lo que acontece al principio del libro de Job.
En Job 1:8, Jehová Dios está hablando con Satanás. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está mostrándole a Satanás a Job, a su pueblo fiel, personificado en Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Pero a continuación, Satanás plantea pegas y pone y dice que esto no es así, como dice Dios. Él plantea lo siguiente, Job 1, del 9 al 11 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job no tiene interés en todo esto? Sigue diciendo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esto es anterior a los acontecimientos de destrucción que hemos estado viendo antes. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Satanás lo que está diciendo aquí es que Job le ha estado siguiendo ahí a Dios, hasta ahí a Dios, por interés, porque era recompensado. Es decir, que su fidelidad no es genuina, no es de corazón, es interesada. Y a continuación él dice, Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, llévale a una situación adversa que le lleve a dudar de ti y verás lo pronto que él torna su fidelidad en infidelidad. Y ante este reto de Satanás, ¿qué es lo que hace Dios? Dijo Jehová a Satanás, Job 1:12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, Dios acepta el reto, el desafío. Bueno, vamos a ver quién lleva razón. Tú créale las situaciones adversas, a ver qué es lo que sucede. Yo te insto, apelo a que Job mostrará que él es fiel. Y fijaos lo que dice a continuación. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y a dónde creéis que salió? Pues inmediatamente, tan pronto como Dios le dijo eso, salió corriendo a perpetrar toda esa serie de males que le vinieron a Job, que hemos estado leyendo antes. El primero de los cuales está en el siguiente versículo, en Job 1:13, pero ya lo hemos leído antes. Ahora, le llegan todos esos males a Job, ¿y cuál es el resultado de todo eso? Pues vamos a adelantarnos, después de todos esos males que le llegan a Job, hasta Job 1:20. Y fijaos lo que dice aquí. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró a Dios, a pesar de todo eso que le había acontecido. Recordamos una vez, hermanos, todo esto, como hemos visto antes en esas evidencias, todo esto nos está hablando del fin. Donde está hablando de Job, podéis pensar que está hablando de un remanente final, al que Satanás le ha hecho venir todo tipo de males, le ha hecho venir una gran tribulación, pero ese pueblo se ha mantenido fiel. Ahora, lo que Job no estaba viendo en su momento, nosotros lo podemos ver por la palabra inspirada de Dios y nos puede hacer entender cuál ha de ser nuestra motivación en esos principios de dolores y en ese principio de angustia que se sobreviene sobre nosotros. Job 1:21 dijo, está hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Veis aquí a alguien que ante las circunstancias adversas le ha dado la vuelta a Dios? Parece que no, ¿verdad? Bueno, podría ser de palabra, pero fijaos lo que nos dice a continuación, Job 1:22. En todo esto, aquí ya no habla Job, aquí habla la Biblia. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todas estas adversidades, Job se mantiene fiel. Vamos a saltar al capítulo 2, donde Satanás, por así decirlo, vuelve el ataque. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, Dios le dice, mira,
A pesar de todo esto que le has hecho, él se ha mantenido fiel. Y fijaos lo que dice, lo que responde Satanás. Satanás no se rinde. Él todavía sostiene sus acusaciones. Fijaos lo que dice. Job 2 del 4 al 5. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, Satanás, por así decirlo, propone avivar más el fuego de la prueba. Y aquí lo que nos dice es que toque su hueso y su carne. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, Dios le autoriza a Satanás, vale, toca su hueso y su carne. Vamos a seguir viendo qué sucede. Y Satanás, por así decirlo, va al ataque. Job 2.7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Veis? Tan pronto como sale de la presencia de Jehová, él va a perpetrarle males a Job, para intentar demostrar que Job no tiene una fidelidad genuina. E hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, hermanos, aquí nos está hablando de un mal físico, una sarna maligna que debió ser verdaderamente molesta, verdaderamente incómoda y dañina para Job. Pero el texto no nos estará queriendo decir algo más profundo de eso. ¿No tendrá esto un significado más espiritual? Pues yo particularmente, hermanos, creo que sí, a la vista de otro versículo de la Biblia que es un muy evidente paralelo con este. Fijaos, Isaías 1.6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fijaos que en ambos versículos, en Job 2.7 y en Isaías 1.6, hay una serie de elementos comunes. En ambos se habla de desde la planta del pie, en ambos, en Job 2.7 y en Isaías 1.6. En ambos se dice, en Job 2.7, hasta la coronilla de la cabeza, en Isaías 1.6, hasta la cabeza. Y en ambos se habla de una sarna maligna, en Job 2.7, en Isaías 1.6, las palabras que utiliza es una podrida llaga. Pero en esencia son lo mismo. Ahora, hermanos, si vosotros recordáis el capítulo 1 de Isaías, ahí no está hablando de problemas físicos, ahí está hablando del problema del pecado. De tal manera, hermanos, que esa sarna maligna está apelando a la pecaminosidad que hay en nosotros. Fijaos, hermanos, de otra manera, lo que Satanás sostiene es que cuando nuestra carne es tocada, cuando nuestra carne es caída, no va a ser posible que mantengamos la fidelidad a Dios. Este es un gran aserto de Satanás. En carne caída no se puede mantener la fidelidad a Dios. Los que tienen carne caída, es decir, todos los seres de este mundo son míos. Eso es lo que dice Satanás. Y estoy seguro, hermanos, de que lo habéis oído muchas veces. Y cada vez que lo oís de labios humanos, no están sino replicando el aserto de Satanás. En carne caída es imposible mantener la fidelidad a Dios. Vamos a ver cómo prosigue la historia. Job 2.9. Entonces le dijo su mujer, la de Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Por si fuese poco, llega la mujer de Job y aviva la carga psicológica que está recibiendo Job. Pero Job, fijaos cómo responde en el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fijaos, hermanos, que el hecho de que en carne caída, por la gracia de Dios, es posible mantener fidelidad a Dios es algo que ya demostró Jesucristo, pero es algo que será demostrado redundantemente en el final de los tiempos para que no queden dudas posibles. Fijaos que, hermanos, se aduce muchas veces que esa fidelidad de Dios en Jesucristo tenía
Él tenía ventajas con respecto a nosotros e incluso muchos niegan que tuviese carne caída. Para despejar toda duda posible, Dios concluirá con esta prueba final. En carne caída, un remanente fiel le dará gloria, demostrando que su ley es justa y su ley, por la gracia de Dios, puede ser cumplida. Bueno, va quedando menos tiempo, pero arrancábamos para hablar de la vindicación de Dios, como os decía, en el mensaje del primer ángel. Yo quiero comentaros brevemente algo de los siguientes mensajes, del segundo ángel y del tercer ángel, relacionados con el primero. Los tres mensajes son una secuencia de revelación de Dios y dice la hermana White que unos están conectados con los otros, cada cual se sustenta en los anteriores. Así que vamos a ir un momento al mensaje del segundo ángel, donde dice en Apocalipsis 14:8 lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, mensaje del segundo ángel, muy conocido. Vamos a ir a una cita de la hermana White que nos habla un poco de este mensaje del segundo ángel. Está en Primeros Escritos en la página 237 y dice lo siguiente. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Bien, el problema fue rechazar el mensaje del primer ángel, la luz del cielo que había en ese mensaje del primer ángel, y perdieron el favor de Dios. Sigue diciendo, confiaban en sus propias fuerzas y al oponerse al primer ángel, de nuevo lo dice, al oponerse al primer ángel, al rechazar el mensaje del primer ángel, se colocaron en donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel, no entendieron el mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia y salieron de las iglesias. Aquí nos está hablando, hermanos, de esas iglesias protestantes que no recibieron la luz del primer ángel, no recibieron esa información del juicio, esa información de cómo lo que había sucedido en 1844 no era como creyeron los mileritas la venida del Señor, sino que nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para purificar un pueblo, y esas iglesias al rechazar ese mensaje del primer ángel pierden el favor de Dios y se las considera caídas. Eso es lo que nos está diciendo aquí la hermana White. Hago este apunte, hermanos, porque el mensaje del segundo ángel habla primordialmente no de la iglesia romana, sino de las iglesias protestantes que, como decía, rechazaron el mensaje del juicio que se dio primordialmente en los Estados Unidos de América. Vamos a ver una cita de la hermana White del Conflicto de los Siglos donde nos confirma esto, una vez más, que el mensaje del segundo ángel apunta eminentemente a las iglesias protestantes, y luego veréis por qué os estoy citando esto. El Conflicto de los Siglos en la página 380 dice lo siguiente. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Es decir, este mensaje del segundo ángel no apunta eminentemente a la iglesia romana, aunque también, sino apunta eminentemente a lo que nos dice ya a continuación. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Es decir, el mensaje del segundo ángel nos confirma a ella que apunta primordialmente a las iglesias protestantes. ¿Por qué os cito esto ahora que estamos hablando de la vindicación de Dios? Hermanos, porque la vindicación de Dios es el asunto central del juicio. Es algo, hermanos, que tiene que ser el centro de nuestra creencia. Es nuestra gran motivación, es el centro del propósito del cielo en estos tiempos finales, en estos tiempos de juicio. Y digo esto porque, hermanos, mirar a las iglesias protestantes
buscando luz ahí, es algo que en nada nos va a ayudar. Y digo esto porque es algo que de alguna manera se ha estado haciendo desde el adventismo desde los años 1950, hermanos. No hay luz para nosotros, hermanos, en las iglesias protestantes. Antes habéis visto que perdieron el favor del cielo por haber rechazado primeramente el mensaje del primer ángel, el mensaje del juicio. Esas iglesias no podían realizar la tarea que Dios quería encomendar a un pueblo aquí en esta tierra porque rechazaron el mensaje del primer ángel. Y claro, hermanos, es que esto nada tiene que ver con las personas. Aquí nos dice el conflicto de los siglos que la mayoría de los discípulos de Cristo, lo dice la hermana White, están en esas iglesias, pero también nos dice Apocalipsis 18 que llegará el mensaje: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no tengáis parte en sus plagas. Hay pueblo de Dios en esas iglesias, pero en esas iglesias, hermanos, no hay luz para nosotros, hermanos. Si queremos buscar luz en la fe protestante, en la fe evangélica, lo único que encontraremos son tinieblas. No podemos encontrar la verdadera información de la vindicación del carácter de Dios en la fe protestante. Y vamos a pasar brevemente al mensaje del tercer ángel, al mensaje concluyente y en concreto a su, por así decirlo, versículo apoteósico, Apocalipsis 14, el muy conocido, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, finalmente Dios muestra las evidencias. Aquí están los que me dan gloria. De la misma manera que a Satanás le mostró las evidencias con Job, fíjate cómo él, ante todas las condiciones tan adversas que tú le has creado, fíjate cómo Job se mantiene fiel a mí. De igual manera, en el tiempo final dirá: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en unas condiciones las más adversas que ha conocido nunca la historia de este mundo, en esa gran tribulación, como nunca se ha conocido antes. Y me gustan mucho, hermanos, las dos primeras palabras del versículo. Normalmente se pone todo el énfasis en las últimas: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero es de resaltar que el versículo comienza con las palabras aquí está. Alguien que comienza una frase con las palabras aquí está es alguien que quiere mostrar algo a otros. Y como decíamos, Dios quiere mostrar algo por medio de su pueblo. Las evidencias de que Él era veraz, de que Él llevaba razón. Aquí está mi obra, todos ellos serán justos, como dice Isaías 60:21. Y fijaos, hermanos, tan pronto como Dios ha mostrado esas evidencias, justo a continuación, ¿qué sucede? Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esa hoz que será la que separe el fruto que ha producido la tierra por la gracia de Dios. Fijaos, hermanos, que el detonante para que se cierre la gracia y consecuentemente pueda venir nuestro Señor Jesucristo no es la ley dominical, no es lo que haga el Papa, no es lo que hagan los gobiernos mundiales, sino es que Dios finalmente pueda mostrar las evidencias de su gracia, pueda poner el sello sobre un pueblo. Todas esas cosas que he citado antes, la ley dominical, etcétera, etcétera, todo eso va a suceder. Pero el detonante es lo otro, es lo que sucede en el cielo. El detonante se genera en el cielo, se hace aquí en la tierra en sus santos, en el remanente de Dios. Y lo que hagan los gobiernos civiles y las autoridades eclesiásticas será porque finalmente Dios lo permite, porque permite soltar los vientos como le permitió a Satanás cuando él tenía a Job preparado, a un pueblo preparado. Bueno, hermanos, yo prácticamente he concluido, pero no quiero terminar sin
comentar una cita que cuando hablamos de la vindicación de Dios creo que es imprescindible. Es una cita que muchos de vosotros yo sé que ya conocéis. Está en el deseado de todas las gentes, en la página 625, y dice lo siguiente. Acerca del Espíritu dijo Jesús, acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. Sigue diciendo, el Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su amor. Fijaros, Jesucristo vino para glorificar al Padre, a Dios. Recordáis que en Juan 14:10 Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De tal manera que esas obras justas hechas por Jesucristo aquí en esta tierra estaban dando gloria a Dios, estaban glorificando al Padre. De la misma manera, así, sigue diciendo el texto, el Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. Fijaos, de la misma manera que Cristo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica a Cristo. ¿Cómo lo hace? Lo dice a continuación, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Cristo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nosotros. Y estas dos glorificaciones me hacen recordar otro versículo de Juan donde dice, Padre, glorifica tu nombre. Le dice Jesucristo a Dios, Padre, glorifica tu nombre. Y Él le responde, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esas dos glorificaciones, la de Cristo que hace el Padre y la del Espíritu Santo que hace a Jesucristo por medio de su iglesia. Y a continuación dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Hermanos, esto es lo que está en juego ahora, hermanos. Dejemos de poner la vista sobre nuestra salvación personal, sobre nuestros intereses egocéntricos, cosa que nunca nos va a sacar del egoísmo que de manera natural hay en nosotros. Como veíamos al principio en esa cita de Patriarcas y Profetas, hay un propósito mucho más elevado que el de la salvación del hombre. Y por cierto, hermanos, estad tranquilos con respecto a vuestra salvación. Es algo de lo que se encarga Dios. Creedle en su palabra. Pero el asunto ahora es el honor a Dios, el honor de Cristo, el que nos ha dado tanto, el que ha desplegado todo el cielo por nosotros, el que nos ha dado a su propio Hijo y ha muerto en la cruel cruz del Calvario, es el que merece ahora toda nuestra atención, toda nuestra alabanza, hermanos. Solo cuando pongamos nuestro foco únicamente en Cristo, seremos capaces de morir y finalmente podrá llegar el fin. Bueno, hermanos, yo ahora sí que he concluido. Que el honor de Cristo, como antes decía, sea nuestro gran foco ahora en el fin de los tiempos. Que Dios os bendiga, hermanos. Amén. Queridos hermanos, agradecemos por este hermoso mensaje que un siervo de Dios, que Dios ha mandado para esta tarde, al hermano Fernando Arenales, por este precioso mensaje que quede impregnado en nuestras mentes y en nuestros corazones, más aún sabiendo de que pronto nuestro Señor Jesucristo está viniendo por cada uno de nosotros. Aprovechamos el tiempo de refrigerio que aún nos queda. Son tiempos solemnes en los cuales estamos pasando y hay que reflexionar en ello. Agradecemos nuevamente por este gran mensaje, hermano Fernando Arenales. Gracias por esto. Con ustedes será hasta una próxima evento. Esperemos que estén conectados para poder compartir grandes temas preciosos que Dios tiene preparados para cada uno de ustedes. Que tengan una linda tarde. Lo comparto con mi amigo Jesús también. Muchas gracias a todos. Hermano Fernando, muchas gracias también. Hermanos, todo ya culminado ya. Sin antes, hermanos, invitarlos para nuestra siguiente presentación que vamos a tener con nuestro querido pastor Alejandro Añasco, que nos acompaña desde Uruguay, con el tema
cuando lo fácil se hace cuando lo difícil se hace fácil. Bueno, hermanos, un abrazo desde acá, desde Perú, Chiclayo, y también, hermano Fernando, un abrazo hasta España. Y Un abrazo para vosotros. nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias. Amén. 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 Un saludo muy fraterno, querido hermano. Saludos a su esposita. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud. Y Muchas saludos gracias. a mis amigos. Igualmente. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos amigos y hermanos que nos han acompañado. Saludos a los amigos de Uruguay, de México, que nos han escrito en el chat, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Brasil, a todos los ciudadanos de la patria celestial. Muchas gracias a todos amigos por su participación. Nos estamos viendo. Preguntan si no habrá preguntas. Abrazo, hermano Fernando de Sao Paulo. Dios lo bendiga mucho. Igualmente, hermana. Allá en el país de ustedes muy tarde, así que descanse, que Ha sido un placer poder perder unas horas de sueño para este evento. amén. Muchísimas gracias. Estaremos siempre orando por ustedes.